Vamos a continuar con el juzgamiento, por lo que pedimos si nos dejan libre la pista para que puedan entrar los ejemplares. Para el grupo número 10, son 3 ejemplares que aparecen en el catálogo. Fabián, y el toro que me dio el niño aventaba sardi.
Tenemos en la pista 3 ejemplares del grupo número 10. El ejemplar del primer lugar es la placa número 177. Es un animal que presenta un mejor perfil de la cabeza que el ejemplar del segundo lugar. Así también presenta una jiba de un mejor desarrollo que el ejemplar del segundo lugar. Y también es un animal que supera al del segundo lugar en la estructura y en el largo y nivelamiento de su cadera, así también como en las masas musculares del tren posterior. El ejemplar del segundo lugar es un animal también que presenta un buen balance. Es un animal que supera al ejemplar que ocupa el tercer lugar en un punto muy importante, que son los aplomos posteriores. El ángulo del corvejón del segundo lugar es mucho mejor que el ángulo del corvejón del tercer lugar, lo cual es algo que es fundamental en un semental. El ejemplar del tercer lugar es un animal que hay que destacar en él la estructura que presenta y la musculatura, además que es un animal de una talla mucho mayor. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Por el grupo número 10, el primer lugar corresponde a la placa 177, ejemplar 079 del 9, Mr. Alemán de Rancho El Alemán. Segundo lugar, placa 176, ejemplar 2914 del 9, Confetti de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Tercer lugar, placa 178, ejemplar 243 del 9, Huasteco de Ganadería El Guanacaste. Continuamos con el ejemplar que participa por el grupo número 11. Grupo número 11. Tenemos un ejemplar con la placa 180. Tenemos en la pista un ejemplar del grupo número 11, animales de 33 a 35 meses de edad. Otorgo un primer lugar a la placa número 180, un ejemplar de una buena musculatura, con un buen conjunto de vaina, prepucio y ombligo y un buen desarrollo testicular. Primer lugar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Grupo 11, placa 180, ejemplar 840 del 9, Benicio de José Manuel Hernández Guzmán. Lo dejamos en la antepista e ingresamos a la pista los 3 ejemplares que participan por el grupo número 12.
3 ejemplares para el grupo 12. Tenemos la pista completa. Señores manejadores, progenies de vaca, perdón, progenies de toro y grupos de familia, progenies de toro y grupos de familia, alante pista, por favor. Progenies de toro y grupos de familia, alante pista.
Tenemos en la pista 3 ejemplares del grupo número 12, animales de 36 a 38 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es un animal de mucho volumen y es precisamente en ese volumen que supera al ejemplar del segundo lugar, costillas más arqueadas, más profundo, una línea dorsal mucho más fuerte que el ejemplar del segundo lugar. Así también es un animal que presenta un mayor desarrollo testicular, es el de mayor circunferencia escrotal de los tres de esta competencia. El ejemplar del segundo lugar es el ejemplar con la placa número 184, es un animal de mucha musculatura, supera al ejemplar del tercer lugar precisamente en la musculatura del tren posterior, es un animal además de mucho mayor balance y equilibrio. Y también es mucho más amplio en la cadera que el ejemplar que ocupa el tercer lugar. El ejemplar del tercer lugar, si algo hay que hablar de él también, es que tiene una buena profundidad de sus costillas. Muchas gracias. Para el grupo número 12, primer lugar obtiene la placa 185, ejemplar 3104 sobre 9, Pensamiento de Oro Verde, de Luis Espín Velasco e hijos. Segundo lugar, placa 184, ejemplar 2852 sobre 9, Grano de Oro, de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Tercer lugar, placa 183, ejemplar 750 sobre 9, Snape, de José Manuel Hernández Guzmán. Y para obtener al campeón joven mayor, solicitamos que pasen los primeros lugares de los grupos 10, 11 y 12, con las placas 177, 180 y 185.
para competir por el campeonato reservado joven mayor. Tenemos a los segundos lugares del grupo 10 y del grupo 12, placas 176 y 184. Bien, tenemos 3 ejemplares compitiendo para el campeón joven mayor, 3 animales de buena musculatura, de buena estructura, 3 animales muy funcionales. El campeonato joven mayor va para el ejemplar con la placa número 185, que es el ejemplar que está detrás. Es un animal que no es solamente el más pesado, sino que además es el que se desplaza mejor en la pista. Muy buenos aplomos anteriores y posteriores con un buen desarrollo testicular. Le otorgo el campeonato joven mayor. Muchas gracias. Campeón joven mayor, placa 185, ejemplar 3104/9, Pensamiento de Oro Verde, de Luis Espín Velasco e hijos. Y pasa a la pista el segundo lugar del grupo 12 con la placa 184. Tenemos en la pista nuevamente 3 animales que están compitiendo para el campeonato joven mayor reservado. 3 animales nuevamente
bien estructurados. El ejemplar campeón joven mayor reservado va a ser el ejemplar con la placa número 177, que es el ejemplar que está adelante. Es el animal más balanceado y más equilibrado de los tres. Si ustedes observan su línea dorso-lumbar, la fortaleza que tiene comparado con los otros dos ejemplares, la corrección de sus manos comparado con el ejemplar que está detrás de él, es un animal muy completo, de buen balance y de buen equilibrio. Campeón joven mayor reservado. Muchas gracias. Campeón joven mayor reservado, placa 177, ejemplar 079/9, Mr. Alemán de Rancho El Alemán. Felicitamos ampliamente a los propietarios y los invitamos a pasar al área de premiación.